Fue adoptado. Fue un jugador de 5 estrellas en 3 deportes en la preparatoria. Fue reclutado por varias universidades para jugar americano y la rechazó. Fue drafteado por los Atléticos de Oakland y lo rechazó. Prefirió los estudios y estudió 3 años de universidad hasta que los Yankees lo volvieron a draftear y decidió darle una oportunidad. Conectó cuadrangular en su primer turno en Grandes Ligas y en los siguientes 83 turnos se ponchó 42 veces, más del 50%, y al siguiente año, en su primer temporada completa, ganó el Home Run Derby, ganó de manera unánime el Novato del Año y terminó segundo en la votación de MVP de la Liga Americana. Es actualmente el Yankee con más cuadrangulares en una sola temporada, un favorito de los fanáticos y 3 veces ganador del premio Jugador Más Valioso. Tiró uno de los elevados más importantes en la historia reciente de series mundiales y muchos creen que no aparece cuando las luces son más brillantes. Aaron Judge es sin duda actualmente uno de los mejores jugadores de béisbol del mundo y debatiblemente el mejor bateador puro del planeta, y a pesar de que calza del 17 americano, muchos creen que no ha logrado llenar los zapatos como capitán de los Yankees porque aún no ha llegado el anillo. ¿Es Aaron Judge un gran bateador pero no un ganador? ¿Ha desperdiciado su prime en Nueva York? ¿O es que no valoramos lo suficiente lo que estamos viendo en el Bronx? Esta es la historia del juez, desde ser abandonado como bebé hasta ser la persona más famosa de la llamada capital del mundo. Linden, California, es el tipo de pueblo pequeño donde nada importante parece pasar, pero en 1992 ocurrió algo que cambiaría la historia del deporte. Apenas un día después de nacer, Aaron fue adoptado por Patty y Wayne Judge, 2 maestros de escuela que se convirtieron en el pilar fundamental de su disciplina. Aaron creció en un entorno donde la educación y el carácter iban antes que cualquier trofeo. A los 10 años, al notar que físicamente no se parecía a sus padres, les preguntó por su origen. Ellos le explicaron que era adoptado con total naturalidad. La respuesta de Aaron fue aceptar la realidad de inmediato y salir a jugar al patio. Desde ese momento su enfoque estuvo en el deporte, donde su físico empezó a desarrollarse de una manera fuera de lo común. Al entrar a la preparatoria Linden High, Aaron era un fenómeno atlético en 3 disciplinas distintas. En el fútbol americano, sus manos y su altura lo convirtieron en un receptor abierto que rompía todos los récords de la escuela, logrando 17 anotaciones en un solo año. En el básquetbol, su dominio en la pintura era tal que promediaba un doble-doble por partido, llevando a su equipo a los playoffs estatales. Sin embargo, el diamante de béisbol era su lugar natural. Jugaba como lanzador y primera base, aterrorizando a los bateadores rivales con su presencia y sacando la pelota del campo con una facilidad que atrajo a los scouts de todo el país. En el verano de 2010, Aaron Judge era el secreto mejor guardado de California. Los Atléticos de Oakland estaban tan convencidos de su potencial que lo seleccionaron en la ronda 31 del draft de la MLB. Intentaron tentarlo con la idea de jugar profesionalmente a menos de 150 kilómetros de su casa. Pero Judge tenía otros planes. A pesar de sus capacidades, sentía que no tenía la madurez mental ni física para el profesionalismo. Además de los 6, universidades de élite como Notre Dame, Stanford y UCLA lo perseguían con becas completas, pero no para el béisbol. Querían que fuera su próximo ala cerrada en el fútbol americano debido a su estatura y agilidad. Era un atleta catalogado con 5 estrellas y la NFL era la apuesta segura para llegar a vivir del deporte. Pero Judge las rechazó todas. Su meta era ir a Fresno State, universidad donde sus padres habían estudiado y donde le permitieron enfocarse exclusivamente en el béisbol, una decisión que cambiaría el rumbo de su vida. Y es que sus padres adoptivos han sido el pilar de la vida del juez. Judge ha declarado en repetidas ocasiones que no sería el jugador ni el hombre que soy sin su influencia, basando su relación en 3 pilares fundamentales: la gratitud por la adopción, la disciplina y la ética de trabajo, y el apoyo incondicional sin presión. En una entrevista famosa, el juez resumió su sentir diciendo: soy el hombre que soy gracias a la forma en que ellos me criaron y los valores que me inculcaron. Ellos son mis héroes. Cada vez que Judge logra un hito importante como el récord de cuadrangulares o el capitanato de los Yankees, sus padres suelen estar en las gradas. Y siempre es el primer lugar a donde él mira. Es por eso que después de romper todos los récords posibles en la preparatoria, decidió estudiar. Al final, sus récords y estadísticas antes de ser profesional pintaban la imagen de un atleta fuera de serie. En su último año de prepa logró la triple corona de su liga. .500 de porcentaje de bateo, 7 cuadrangulares y 32 carreras impulsadas. Y como lanzador terminó su última temporada con récord de 6 ganados, 0 perdidos y una efectividad minúscula de 0.88, ponchando a 65 rivales. Además que se fue de la preparatoria con los récords históricos de la escuela en yardas recibidas en una temporada y recepciones para touchdown.
y al entrar a Fresno State continuó con ese nivel. En 2011 fue nombrado Freshman All-American por Louisville Slugger y jugador del año de la conferencia WAC. En 2012 se dio a conocer ante todo Estados Unidos al ganar el TD Ameritrade College Home Run Derby, donde conectó 16 cuadrangulares en total, incluyendo una racha de 4 seguidos en la ronda final. Fue seleccionado en el primer equipo All Conference en sus 3 años universitarios, 2 en la WAC y 1 en Mountain West, y terminó su carrera colegial con un promedio de bateo de .346, 17 home runs y 35 bases robadas. Sus críticos decían que para su tamaño no conectaba tantos home runs, pero Judge estaba puliendo un enfoque de bateo integral que priorizaba el contacto. Es por eso que el 6 de junio del 2013, Aaron Judge fue invitado al estudio 42 de MLB Network en Secaucus, Nueva Jersey. Fue el único jugador universitario que asistió en persona al evento, lo que ya daba una pista de su madurez. Nueva York tenía un botín inusual de 3 selecciones en la primera ronda ese año. Primero, eligieron a Eric Jagielo, tercera base en el puesto 26. Luego, con el puesto 32 global, pronunciaron el nombre de Aaron Judge. Y lo curioso es que esa selección número 32 que usaron para Judge no era originalmente de los Yankees. La obtuvieron como compensación, porque los indios de Cleveland firmaron al agente libre Nick Schweizer. Básicamente, perdieron un ídolo de la afición, pero eso les dio la llave para conseguir a su próximo capitán. Curiosamente, Judge pensaba que terminaría en un equipo de la costa oeste, como los Padres o los Diamondbacks, con quienes había tenido más contacto. Declaró después que los Yankees eran los últimos en su lista, porque casi no habían hablado con él, salvo por una entrevista con su departamento de psicología deportiva. Y aunque hoy nos parece obvio, en 2013 había dudas. Todos destacaban su carácter. En los reportes de inteligencia emocional, Judge sacaba puntuaciones perfectas. Los Yankees no solo compraron su fuerza, compraron su mentalidad. Algunos scouts temían que al ser tan alto su zona de strike fuera un edificio de departamento fácil de atacar por los lanzadores. Pero lo que terminó de convencer a la gerencia de Brian Cashman fue que a pesar de pesar más de 100 kilos, Judge corría las bases como un jardinero central y tenía un brazo que era un cañón. Al final del día, Judge se puso la gorra de los Yankees por primera vez, estrechó la mano del comisionado Buck Selling y firmó un bono de $1.8 millones. Lo que nadie sabía es que en ese estudio de televisión, ese chico de California acababa de convertirse en el heredero de Derek Jeter. Pero repito, nadie sabía lo que iba a convertirse, y tras ser drafteado la emoción duró poco. Durante su primer entrenamiento oficial con los Yankees en un campamento de desarrollo, Judge sufrió un desgarro en el cuádriceps derecho mientras corría las bases. La lesión fue tan grave que lo dejó fuera de combate durante toda la temporada 2013. Pasó su primer año como profesional en rehabilitación en Tampa, viendo los juegos desde la banca. Pero curiosamente en esa rehabilitación coincidió con leyendas como Derek Jeter y Curtis Granderson, quienes también se recuperaban de lesiones. Judge pasó meses observando cómo trabajaba Jeter, absorbiendo la ética de trabajo del capitán antes de siquiera jugar su primer partido como profesional. Finalmente debutó en 2014 con los Charleston River Dogs, y fue aquí donde el mundo del béisbol empezó a notar que no era solo un tipo grande, sino un bateador técnico. En clase A destrozó la liga con un promedio de .333, 9 cuadrangulares y un porcentaje de envasarse de .428. Fue ascendido a clase A avanzada a mitad de temporada y mantuvo el ritmo, bateando .283 con otros 8 vuelacercas más. Terminó el año con 17 cuadrangulares y 78 impulsadas, pero el 2015 fue una montaña rusa. Comenzó en Trenton Thunder, AA, donde siguió brillando con .284 de promedio y 12 home runs en 63 partidos, ganándose un lugar en el juego de futuras estrellas. Sin embargo, al ser ascendido a AAA, se topó con pared. Los lanzadores de ese nivel más experimentados explotaron su altura. Judge empezó a poncharse a un ritmo alarmante. Su promedio cayó a .224 y solo conectó 8 home runs en 61 partidos. Por primera vez hubo murmullos sobre si su zona de strike era demasiado grande para nivel MLB. Y con dudas, en 2016 Judge regresó a AAA con una misión: cerrar los huecos en su swing. En junio tuvo un mes histórico, bateando .343 con un OPS masivo de 1.163. En un lapso de 7 juegos conectó 6 cuadrangulares. Desgraciadamente sufrió un esguince de rodilla que lo mantuvo fuera un mes, lo que le impidió jugar el juego de estrellas de la International League, y terminó su carrera en las ligas menores con un promedio de bateo de .270, con 19 home runs y 65 remolcadas en 93 juegos.
Para agosto de 2016, los Yankees estaban en plena reconstrucción y decidieron que era hora. El 13 de agosto llamaron al gigante. Tenía 24 años, pesaba 125 kilos de puro músculo y estaba listo para el Yankee Stadium. El debut de Aaron Judge en 2016 fue un choque de realidades. Empezó con una explosión histórica digna de una película de Hollywood y terminó con un baño de agua fría que lo obligó a cuestionar todo su enfoque en el plato. El contexto era especial. Un día antes, la leyenda Alex Rodríguez había jugado su último partido con los Yankees, simbolizando el fin de una era. Al día siguiente, el equipo llamó a sus dos mejores prospectos, Tyler Austin y Aaron Judge. Tyler conectó un home run en su primer turno al bat. Inmediatamente después, Aaron Judge tomó el madero y en su primer turno conectó un monstruoso cuadrangular de 457 pies. Con estos tablazos se convirtieron en los primeros compañeros de equipo en la historia en conectar home runs espalda con espalda en sus primeros turnos al bat en Grandes Ligas. Ese día, Judge terminó de 4-2 con cuadrangular y un sencillo, dejando a todo Nueva York convencido de que habían encontrado a su nuevo salvador. Un día antes, se había retirado uno de los rostros del último campeonato de Yankees. Al día siguiente, aparecía el rostro que les traería la 28. Después de ese inicio mágico, la liga descifró a Judge rápidamente. Su tamaño, 2 metros 1 centímetro, se convirtió en su peor enemigo. Los lanzadores notaron que no podía cubrir la parte baja de la zona de strike y empezaron a atacarlo con lanzamientos rompientes y bolas rápidas altas. En solo 27 juegos se ponchó 42 veces en 84 turnos al bat. Básicamente, Judge se ponchaba el 50% de las veces que iba a batear. Los lanzadores le tiraban sliders fuera de la zona y él no dejaba de hacer swings. Su confianza se desplomó y su promedio de bateo se hundió. Las estadísticas finales de su primer probada en las mayores fueron decepcionantes para alguien de su calibre. Promedio de .179 en 27 juegos con solo 4 cuadrangulares, 10 carreras impulsadas y solo 15 hits con 42 ponches. Y lo peor, la temporada de Judge terminó antes de tiempo, el 13 de septiembre de 2016, cuando sufrió una distensión en el oblicuo derecho mientras bateaba. Se fue a casa con la etiqueta de jugador con mucho poder, pero demasiados ponches. Muchos críticos se preguntaban si un hombre de su tamaño realmente podría tener éxito a largo plazo en MLB, debido a su zona de strike tan amplia. Tras el desastroso cierre del año, Aaron Judge llegó al entrenamiento primaveral de 2017 sin tener el puesto asegurado. Tuvo que pelear la titularidad del jardín derecho con Aaron Hicks, y tras ganar la batalla, procedió a montar el mejor espectáculo que un novato haya dado en la historia moderna de los Yankees. Judge pasó el invierno trabajando en un leg kick más controlado para mejorar su tiempo de reacción. Esto le permitió cerrar el hueco en la parte baja de la zona de strike donde tanto le habían hecho daño. El resultado fue inmediato y violento. Desde abril, Judge empezó a poner números de videojuego. Para el Juego de Estrellas ya era la cara del béisbol tras ganar el Home Run Derby en Miami con una exhibición de poder donde conectó varios batazos de más de 500 pies, llegando a golpear incluso el techo del estadio. Ese año conectó 52 cuadrangulares, rompiendo en ese momento la marca histórica para un novato que pertenecía a Mark McGwire con 49 y liderando la Liga Americana. Y es que no solo lideró en cuadrangulares, sino que también en carreras anotadas con 128 y bases por bola con 127. Terminó con un promedio de .284 y 114 carreras impulsadas, y su OPS fue un monstruoso 1.049. El impacto fue tan grande que los Yankees crearon una sección especial en las gradas del jardín derecho llamada la Cámara del Juez, donde los fans vestían toga y pelucas de juez. Al finalizar la temporada, Judge ganó de forma unánime el premio Novato del Año. Sin embargo, la gran controversia se dio en la votación para el jugador más valioso de la Liga Americana. Aaron quedó en segundo lugar, perdiendo ante José Altuve de los Astros de Houston. El argumento fue que Altuve tuvo un promedio de bateo de .346 y fue la chispa del equipo que ganó la Serie Mundial. Años después, tras destaparse el escándalo de los Astros en el que usaron tecnología para robar señas en 2017, muchos analistas y aficionados argumentaron que el premio debió ser para el juez, ya que sus números fueron superiores en casi todas las categorías de poder, y su desempeño fue totalmente limpio. A pesar de la gloria, Judge impuso un récord que no quería. Se ponchó en 37 juegos consecutivos, una racha que demostró que aunque era un titán, todavía era un humano y vulnerable ante los lanzadores élite. Para entender lo que siguió para Aaron Judge después del 2017, hay que verlo como una batalla constante entre un talento generacional y un físico que parecía traicionarlo. Fue la época en la que pasó de ser el novato sensación a convertirse en el rostro de los Yankees.
cargando con la presión de una sequía de campeonatos y los cuestionamientos sobre su durabilidad. Judge llegó a 2018 con la misión de probar que sus 52 cuadrangulares no fueron casualidad. Empezó la temporada de forma dominante, siendo el jugador más rápido en la historia en alcanzar los 60 cuadrangulares en su carrera. Solo le tomó 197 partidos. Pero el 26 de julio en un juego contra los Royals, un lanzamiento de 93 millas de Jacob Jones le impactó directamente en la muñeca derecha. Aunque Judge intentó quedarse en el juego e incluso tomó otro turno, el dolor era insoportable. El diagnóstico: fractura del ulnar. Los Yankees pronosticaron 3 semanas de baja, no mucho, pero se convirtieron en casi 2 meses. El equipo perdió ritmo y Judge regresó justo para el final de la temporada sin ritmo de competencia. Ese año en 112 juegos puso un sólido .278, .392 y .528 con 27 cuadrangulares. Y en playoff fue el único que dio la cara contra los Red Sox. En el juego 1 de la serie divisional conectó un home run masivo, pero Nueva York fue eliminado en 4 juegos. Para 2019 algo raro pasó. Los Yankees implantaron un récord de equipo con 306 home runs, los Bombarderos del Bronx en su máxima expresión. Pero Judge, el gigante de más de 2 metros, se perdió un tercio de la campaña. Imagínense la cantidad de cuadrangulares que no pudo aportar al récord. En abril, tras conectar un sencillo, Judge sintió un tirón en el oblicuo izquierdo. Fue una lesión de esfuerzo, lo que preocupó a los preparadores físicos. Su propio poder era tan grande que su musculatura se desgarraba al generar tanta fuerza. Ese fue el año en el que el mundo admitió que Judge era un defensor élite. A pesar de su tamaño, lideró a todos los jardineros derecho en carreras salvadas defensivas con 19, ganándose el respeto por su brazo y su capacidad de robar cuadrangulares. Los Yankees llegaron a la serie de campeonato contra Houston. Judge conectó un home run en el juego 2, pero terminó la serie con un sabor amargo tras la eliminación dramática con el home run de José Altuve. Y para la temporada de la pandemia parecía que iba a ser la oportunidad para que Judge jugara completo debido al calendario corto, pero ocurrió lo contrario. Antes de que empezara la temporada ya tenía una fractura por estrés en una costilla que venía arrastrando desde el año anterior. Luego, durante la campaña, una distensión en la pantorrilla lo mandó a la lista de lesionados 2 veces. Antes de lesionarse la pantorrilla, había pegado 9 cuadrangulares en sus primeros 5 partidos. Estaba en ritmo de romper cualquier récord, pero su cuerpo volvió a decir basta. Poco a poco empezaba a circular con fuerza el apodo de Glass Joe en los tabloides de Nueva York. Se decía que los Yankees no podían construir un equipo alrededor de alguien que solo jugaba el 40% de los partidos. Es por eso que en el 2021 Judge cambió su régimen de entrenamiento. Dejó de levantar pesas de forma explosiva y se enfocó en el yoga, la movilidad y la elasticidad para evitar que sus músculos se rompieran bajo su propio peso. Ese año jugó 148 partidos, demostrando que los cambios funcionaron. Fue el motor que llevó a los Yankees a un juego de comodín casi en solitario, bateando .287, con 39 cuadrangulares y 98 impulsadas. Su OPS fue de .916, el más alto del equipo y por mucho. Al terminar 2021, Judge sabía que le quedaba solo un año de contrato. Los Yankees también lo sabían y le ofrecieron una extensión de 7 años y 213.5 millones. Pero él sentía que valía más de lo que los números decían. Durante estos 4 años, el debate en el béisbol se centraba en una sola pregunta: ¿es Aaron Judge un top 3 de la liga o solo un jugador de momentos? Los conocedores decían que su zona de strike seguía siendo un problema contra lanzadores de élite que sabían pintar la esquina de afuera. Brian Cashman, gerente general de los Yankees, dudaba en darle un contrato de $300 millones a un jugador que ya iba a cumplir 30 años. Además, que tenía un historial médico muy largo. Pero Judge se había convertido en el capitán con méritos. Tras la salida de Brett Gardner y otros veteranos, Judge era quien hablaba en la prensa después de las derrotas, protegiendo a sus compañeros. En resumen, Aaron llegó a finales de 2021 siendo una estrella respetada, pero bajo una nube de dudas sobre su futuro. Y nadie, absolutamente nadie, esperaba lo que vendría en 2022, cambiaría los libros de historia para siempre. Para este año, Judge no es solo una hoja de estadísticas, es posiblemente la mayor demostración de confianza propia en la historia del deporte. El juez no solo rompió un récord que parecía imposible, sino que lo hizo con la presión de haber apostado su futuro financiero entero. Antes del primer partido de la temporada regular, dijo que quería enfocarse en jugar y que hablarían al final del año. Básicamente le dijo al mundo: voy a demostrarles que valgo mucho más de lo que me están ofreciendo. Si se lesionaba o tenía un mal año, perdía cientos de millones. Lo que siguió fue una temporada de ritmo de 60 home runs desde mayo hasta octubre.
Y es que no fue solo el poder, fue la consistencia. El 4 de octubre de 2022 en Texas, Judge conectó su cuadrangular número 62, superando los 61 de Roger Maris establecido en 1961. Se convirtió en el máximo jonronero en una sola temporada en la historia de la Liga Americana. En la era post-esteroides, muchos consideraron que el récord de Judge es el verdadero récord de Grandes Ligas, al no estar manchado por las sustancias que rodearon a Bonds, Sosa o Maguire. E incluso antes de la última semana de la temporada, Judge estuvo a punto de ganar la triple corona. Terminó primero en cuadrangulares con 62, primero en impulsadas con 131, pero quedó segundo en promedio de bateo con .311, apenas unos puntos debajo de Luis Arraez, que terminó con .316. Y al final, si sumamos todo, sus estadísticas de 2022 son unas de las más dominantes de la historia. 62 cuadrangulares, líder de MLB, 131 carreras impulsadas, líder de MLB, 133 carreras anotadas, líder de MLB, 111 bases por bolas, líder de MLB, 1.111 de OPS, líder de MLB, victoria sobre reemplazo, 10.6, líder de MLB. Fue una de las votaciones más intensas de la historia. El MVP debía ser suyo, pero Shohei Ohtani estaba haciendo cosas que no se veían desde Babe Ruth: pichar y batear a nivel élite. Sin embargo, la temporada de Judge fue tan históricamente superior en el aspecto ofensivo y su importancia para que los Yankees ganaran su división fue tan grande que Judge ganó el MVP de la Liga Americana de forma casi unánime, 28 de 30 votos de primer lugar. Al terminar la temporada, la apuesta de Judge pagó sus frutos. Los Yankees, aterrorizados de perder en la agencia libre ante los Gigantes de San Francisco, le dieron lo que quería: 9 años y $360 millones. Lo nombraron oficialmente el capitán de los Yankees de Nueva York, un título que nadie usaba desde que Derek Jeter se retiraba en 2014. Aaron Judge pasó de rechazar $213 millones a firmar por $360. Ganó $147 millones extras solo por tener la mejor temporada de su vida. Y lo hizo cuando más importaba, y hasta hoy ha sido el único jugador que le ha arrebatado un MVP a Shohei Ohtani cuando el japonés lanza y batea en la misma temporada. Tras firmar su megacontrato para el 2023, Judge no decepcionó al inicio. En mayo tuvo un mes de otro planeta, batió .342. Con 12 cuadrangulares y 25 impulsadas en solo 21 partidos. Parecía que iba camino a amenazar su propio récord de 62 cuadrangulares. Los Yankees, que sufrieron mucho cuando él no estaba, tenían un récord de 30-19 con él en la alineación. El 3 de junio de 2023 ocurrió la jugada que cambió la temporada de los Yankees. En una visita a Los Ángeles, Judge realizó una atrapada espectacular en el jardín derecho, corriendo a máxima velocidad y estrellándose contra la puerta de la barda para robarle un hit a JD Martínez. Aunque la atrapada fue increíble, el impacto fue devastador. Se rompió un ligamento en el dedo gordo del pie derecho al chocar contra una base de concreto que no estaba protegida por almohadillas. Se perdió 42 partidos y durante su ausencia la ofensiva de los Yankees colapsó por completo, convirtiéndose en una de las peores de la liga. El equipo pasó de pelear la división a hundirse en el último lugar. Judge regresó a finales de julio, pero no estaba al 100%. Declaró que tendría que jugar con dolor el resto de su carrera debido a la naturaleza de la lesión en el dedo. Aún así, sus números cojos fueron mejor que los de la mayoría de los jugadores sanos de la liga. El 22 de septiembre conectó 3 cuadrangulares en un solo partido contra los D-backs de Arizona. Fue su segundo juego de 3 cuadrangulares en la misma temporada. Algo que solo 3 Yankees han hecho en la historia: Lou Gehrig, Joe DiMaggio y él. A pesar de jugar solo 106 partidos, puso estadísticas All-Star: 37 cuadrangulares, promedio de .267 y un OPS de 1.019. Carreras impulsadas, 75. Por primera vez en la era de Judge, los Yankees no clasificaron a playoff. Terminaron con récord de 82-80, su peor desempeño desde el 92. La narrativa del año fue clara: los Yankees eran Aaron Judge y 10 personas más. Sin él, el equipo no tenía alma ofensiva. Ese año ganó el premio Roberto Clemente por su labor comunitaria, demostrando que su impacto como capitán iba mucho más allá del campo. Para 2024, la narrativa en Nueva York era tóxica. Se decía que los Yankees estaban desperdiciando los mejores años de la carrera de Judge. Con 15 años sin simular un clásico de otoño, la presión sobre el capitán era total. Para contrarrestar esto, la gerencia hizo el movimiento del año. Trajeron a Juan Soto. La idea era simple: si no puedes ganar con un titán, ponle otro al lado. Pero tras un abril flojo, donde la gente empezó a abuchearlos en su propia casa, Judge encendió los motores en mayo y no se detuvo.
Lo que hizo fue histórico. Terminó con 58 cuadrangulares, liderando todas las grandes ligas y remolcó 144 carreras, la cifra más alta de la liga. Su promedio de bateo fue de .322, ganando su segundo premio MVP de manera unánime. Y junto a Juan Soto formó una de las parejas de bateadores más temidas de las grandes ligas, llevando a los Yankees a terminar como el primer sembrado de la Liga Americana con 94 victorias. Y en octubre es donde la historia se pone tensa. A pesar de su temporada regular de leyenda, Judge volvió a tener problemas para conectar la bola en playoff. En la serie divisional contra los Reales de Kansas City, los Yankees ganaron la serie 3-1, pero Judge estuvo desaparecido, bateando apenas para .154. El equipo avanzó gracias a Giancarlo Stanton y el picheo, pero la prensa empezó a preguntar, ¿dónde está el capitán? En la serie de campeonato contra los Guardianes de Cleveland, Judge despertó, pero poco. Conectó un home run clave en el juego 2 y otro en el juego 3. Los Yankees ganaron la serie 4-1 y el 19 de octubre de 2024 ocurrió lo que Nueva York esperó por 15 años. Los Yankees ganaron el banderín de la Liga Americana. La sequía de series mundiales terminó, pero aún faltaba el premio mayor. El rival, los Dodgers, con la reciente adquisición del japonés Ohtani. Fue la serie que todo el mundo quería ver. Yankees contra Dodgers. Judge contra Shohei. Se esperaban 7 espectaculares partidos. Sin embargo, se convirtió en una pesadilla para el Bronx. Todos no sabemos la historia del Grand Slam de Freddie Freeman en el juego 1, y los Dodgers tomaron ventaja de 3-0. Judge se veía totalmente fuera de ritmo, ponchándose en momentos clave y parecía que iban a barrer a los Yankees. Por suerte, ganaron el juego 4 para poner absolutamente nada de presión sobre los Dodgers, pero en el juego 5, los Yankees ganaban 5-0. Era la quinta entrada, Gerrit Cole en la loma de los disparos y parecía que forzaban el regreso a Los Ángeles. La narrativa empezaba a cambiar, pero entonces ocurrió lo impensable. Aaron Judge, uno de los mejores defensores, dejó caer un elevado sencillo en el jardín central. Ese error abrió la puerta a un colapso defensivo total, donde los Dodgers empataron el juego en esa misma entrada. Errores defensivos, errores mentales, frustración y un equipo de Nueva York completamente irreconocible. Al final, los Yankees perdieron el juego 7-6 y la serie 4-1. Judge terminó el año con sentimientos encontrados. Por un lado, rompió la racha de 15 años sin llegar a Serie Mundial y puso números en temporada regular de Salón de la Fama. Por otro lado, el error en el juego 5 y su bajo promedio en playoff, que al final fue de .184 total, dejaron una herida abierta. Se decía en Nueva York que el juez nos llevó hasta la puerta, pero se le olvidaron las llaves. Aún así, el 2024 confirmó que con Judge y Soto los Yankees volvían a ser el imperio temido por lo menos de la Liga Americana. La fórmula la tenían. Los ingredientes, pronto ya no. La noticia que paralizó al Bronx llegó el diciembre de 2024. Juan Soto firmaba el contrato más grande de la historia de las grandes ligas. 765 millones por 15 años con los Mets de Nueva York. La afición pasó del amor al odio en segundos. Se sentían traicionados porque Soto se fue con el hermano menor de la ciudad por dinero. Muchos analistas predijeron el fin de los Yankees. Se decían que sin el escudo de Soto en la alineación, Judge no podría hacer nada. La respuesta fue un nivel nunca antes visto. Respondió a las dudas con la mejor temporada de contacto de su vida. Se olvidó de ser solo un jonronero y se convirtió en un bateador total. Promedio de bateo de .331, ganando su primer título de bateo de la Liga Americana. 53 cuadrangulares, líder de la liga por tercera vez. Carreras anotadas con 137 y un OPS monstruoso de 1.145. Ganó su tercer MVP de la Liga Americana. Se convirtió apenas en el cuarto Yankee en la historia en ganar 3 o más MVPs, uniéndose a leyendas como Mickey Mantle, Joe DiMaggio y Yogi Berra. Además de que solo 3 jugadores en la historia han ganado un título de bateo conectando 50 o más cuadrangulares en la misma temporada. Jimmy Fox, Mickey Mantle y ahora Aaron Judge. La narrativa cambió drásticamente durante el verano. Al verlo ganar el título de bateo y liderar en home runs sin protección en la alineación, los debates sobre si era el mejor Yankee de la historia, detrás de Ruth y Gerrit, se volvieron serios. Tras años de ser llamado el jugador de cristal, Judge jugó 152 partidos. La gente empezó a respetar su nueva disciplina física y su liderazgo silencioso. Pero a pesar de su temporada perfecta, la crítica volvió en octubre. Los Yankees ganaron la serie de comodín contra los Red Sox, pero fueron eliminados en la serie divisional por los Toronto Blue Jays 3-1. La gente empezó a decir que Judge era un monstruo de temporada regular, pero menos que un mortal en octubre.
Los Yankees terminaron con récord de 94-68, exactamente igual que el año anterior con Soto. Esto demostró que Judge por sí mismo era capaz de mantener a la franquicia a flote, pero también dejó claro que el equipo necesita más piezas para ganar el ansiado anillo. Pero a inicios del 2026 apareció una oportunidad para Judge de ganar algo, aunque sea fuera de Nueva York, el Clásico Mundial de Béisbol. Después de años de evitar el torneo para priorizar su salud y su contrato con los Yankees, finalmente se puso el jersey de las barras y las estrellas. Pero fiel a la narrativa de su carrera, se esperaba una historia de dominio individual absoluto que terminó en una decepción colectiva difícil de tragar. El Team USA presentó lo que muchos llamaron los Vengadores del béisbol, el Dream Team del béisbol. Con Judge como capitán y figuras como Paul Skeens, Bobby Witt Jr. y Bryce Harper, el equipo era favorito. La expectativa no era solo ganar, era arrasar. A nivel personal, Judge, en su primer turno al bate en el Clásico contra Brasil, conectó un home run de 2 carreras, convirtiéndose en apenas el segundo estadounidense en la historia en pegar cuadrangular en su debut. Fue uno de los pocos jugadores que participó en los 7 juegos del torneo, envasándose en 6 de ellos. Contra México hizo historia al convertirse en el 6º jugador en la historia del Clásico en registrar una asistencia desde el jardín y un home run en el mismo partido. Estados Unidos avanzó, superando una fase de grupos complicada, donde perdieron contra Italia pero le ganaron a México y vencieron a República Dominicana en una semifinal cardíaca 2-1. Ese partido se sintió como una final adelantada. Todo estaba servido para que Judge levantara su primer trofeo internacional en Miami. El 17 de marzo de 2026 la final no fue contra Japón, sino contra una inspirada Venezuela. Fue un duelo de picheo asfixiante. Estados Unidos tomó ventaja temprana, pero Venezuela remontó. Al final, el Team USA cayó 3-2. A pesar de tener corredores en base en la novena entrada, el bateo oportuno del Dream Team desapareció en el momento más crítico. Judge tuvo números totales en el torneo de .222 de promedio de bateo, 2 cuadrangulares y 5 carreras impulsadas. Pero lo que realmente dolió y alimentó más las críticas fue su rendimiento cuando el torneo se puso serio. En las rondas de vida o muerte bateó de 11-2, .181 promedio de bateo, 5 ponches en 11 turnos y un OPS de .523. Y en la final tuvo su peor noche con el uniforme de las barras y las estrellas. Mientras Bryce Harper intentaba cargar al equipo con un home run, Judge simplemente no encontró la pelota. De 4, nada, con 3 ponches. Uno de esos en la octava entrada en cuenta de 3 bolas, un strike en un turno donde Estados Unidos tenía la oportunidad de empatar o darle la vuelta al partido. Después de la derrota, la prensa y los fans fueron implacables. Se decía que a este equipo de estrellas le faltaba chispa y la pasión que mostraban los equipos latinos. Judge, como capitán, dio la cara y fue tajante. Declaró que cada tipo en ese vestidor quería ganar. El hecho de que no sean los más ruidosos no significaba que no les importara. Ponerse el jersey representaba mucho más que a él mismo. Al final, el 2026 dejó a Judge en el mismo lugar de siempre, siendo el mejor jugador del planeta estadísticamente, por lo menos en la ofensiva. Pero cuando los partidos importaban más, desaparecía. Y tristemente se quedaba nuevamente a un paso de la gloria colectiva. Este año, los Yankees han tenido un arranque sólido pero no perfecto. Lo curioso es que el equipo está ganando, pero Aaron Judge ha empezado frío para sus estándares habituales. Promedio de bateo abajo de .250, pero a pesar del bajo promedio lleva 8 cuadrangulares en apenas 19 partidos. Básicamente, si conecta la bola, se va del parque, aunque lleva 23 ponches en 72 turnos al bat, lo que tiene a los detractores repitiendo el mismo discurso de siempre sobre su inconsistencia. Hoy la presión por la sequía de Serie Mundial desde el 2009 estaba en su punto máximo. Las casas de apuestas y los analistas ponen a los Yankees como el segundo favorito para ganar la Serie Mundial este año, solo por detrás de los bicampeones Dodgers. El año pasado los Yankees fueron eliminados en la serie divisional por los Blue Jays, lo cual fue un golpe durísimo, por lo que muchos consideran que este año no hay excusas. La gran esperanza es que el picheo se mantenga sano. Va a regresar Cole y Judge con hambre de redención tras lo que pasó en el Clásico Mundial apenas hace un mes. El equipo tiene las piezas, aunque la afición en el Bronx está dividida. Hay un sector que idolatra al juez por sus 3 MVPs y su consistencia, pero hay otro grupo, más ruidoso, que dice que los MVP no brillan en el anillo. El 2026 se siente como el ahora o nunca. Judge ya tiene 33 y cumple 34 este mes, y aunque sigue siendo un titán, el tiempo corre.
El equipo tiene el talento para llegar a Serie Mundial, pero el fantasma de los fallos en momentos importantes es la sombra que Judge necesita derrotar este octubre. Y si lo logra, podría sellar su legado como el más grande. Aaron Judge es sin duda el capitán, pero hubo otros capitanes antes que él, y con los éxitos del pasado se miden los fracasos del presente. Tal vez no es justo, pero en Nueva York los anillos son lo que importa. Y mientras los dedos de Judge estén vacíos a pesar de los números históricos que pone año tras año, parecerá que nunca es suficiente.